Una estructura lógica condicional es la que nos permite evaluar unos datos, comparar unos datos y obtener de esa evaluación o esa comparación una respuesta verdadera o positiva, o en caso contrario obtener una respuesta falsa o negativa. En las condiciones lógicas existe una condición lógica simple que solamente va a tener actividades por realizar en caso de que se cumpla o en caso de que la comparación de esos datos sea verdadera o positiva. Voy a desarrollar una situación planteada haciendo uso de un condicional simple, es decir, solamente se realizarán actividades en caso de que se cumpla la comparación de los datos o en caso de que sea positiva la comparación de los datos. La situación a resolver es la siguiente. Se requiere calcular un auxilio económico a un estudiante solo si la nota promedio de informática es superior a 4.5, teniendo en cuenta que el auxilio económico equivale a 2.000 pesos por cada año de edad. En estas situaciones planteadas, en el análisis lo que debemos es encontrar los datos que voy a tener que conocer, es decir, que se van a preguntar. En este caso son dos datos. El primero será la nota promedio de informática del estudiante y el segundo, una vez la nota cumpla con la condición, es decir, sea verdadero porque estamos en un condicional simple, una vez cumpla, pues enseguida preguntamos la edad del estudiante. Es de imaginarnos que tenemos una fila de estudiantes y le voy preguntando uno a uno cuál es la nota promedio de informática. A medida que el estudiante me dice la nota promedio y es positivo que sea superior a 4.5 o mayor a 4.5, pues de inmediato le pregunto la edad para entrar a realizar la operación de calcularle el auxilio económico. El diagrama de flujo de datos en la herramienta PSIN sería el siguiente. Lo primero que voy a realizar es preguntar por la nota promedio de informática. Entonces recuerden que estas preguntas deben ir entre comillas dobles, o estas frases o estos mensajes. Nota promedio informática. Los datos los debo almacenar en variables. Entonces, con un símbolo de flechita hacia adentro, debo definir la variable que me va a almacenar el dato de la nota promedio informática. Y la variable puede ser nota. Les recuerdo que con el símbolo de flechita hacia afuera se presentan mensajes y con el símbolo de flechita hacia adentro almaceno en las variables los datos que se digiten por teclado o que se ingresen. Bien, a continuación voy a construir la estructura condicional. Entonces, la estructura condicional sería en la parte izquierda el dato, o mejor la variable que voy a comparar, en este caso nota. Recuerden que nota almacena un valor, entonces es como si estuviera preguntando por el valor que tiene almacenado la variable nota. Y la comparación es que si es mayor a 4.5. Entonces, en caso de que la nota sea mayor a 4.5, si es cierto, solo a ese estudiante que tiene nota, o que la nota que se digitó es mayor que 4.5, entonces realizaré una segunda pregunta, que es, ya sabiendo que la nota es superior a 4.5, preguntarle la edad. ¿Cuál es su edad? Es su edad. Entonces podría simplemente así, todo entre comillas dobles. Posteriormente necesito la variable que me almacene la edad que se ingrese para dar respuesta a esa pregunta. Entonces acá la variable sería edad. Bien, a continuación voy a realizar la operación que me permite calcular el auxilio económico. Entonces, recordarán que en la problemática dice
que el auxilio, voy a crear una variable para almacenar el resultado. Voy a crear la más corta, outs. Outs va a ser igual a edad por 2000. Y posteriormente, ya como último, presentaré el resultado del auxilio económico. Entonces, puedo presentar un mensaje y unirle la variable auxilio para presentar el valor que tiene almacenado auxilio, es decir, lo que se le calculó a ese estudiante con esa edad, que ya sabemos su nota promedio de informática si es superior a 4.5, luego aplica para que se le calcule el auxilio económico. Entonces la frase podría ser valor del auxilio igual, voy a dar un espacio para que no quede todo seguido, coma, y acá después de la coma el valor del auxilio que lo contiene la variable outs. Bien, vamos a hacer la verificación de su funcionamiento. Entonces lo primero, menú, ejecutar, y aparecerá la ventana de ejecución del diagrama de flujo de datos. Lo primero que me presenta es el mensaje de la pregunta de nota promedio informática, el romboide que tiene la flecha hacia afuera. A continuación aparece la flechita o el símbolo mayor que, en donde se encuentra el cursor, esperando que yo digite un dato que corresponde a la nota promedio informática y que se almacenará en la variable nota. Entonces voy a digitar 3.8. Siguiendo el diagrama de flujo de datos, nota equivale a 3.8. Entonces acá preguntará que si 3.8 es mayor a 4.5. Como eso es falso, 3.8 mayor que 4.5 no, es negativo o falso, entonces saldrá por el no del condicional, de la estructura lógica condicional, y terminará la ejecución del ejercicio y no presentará ningún resultado ni ningún mensaje adicional. Entonces voy a dar Enter para que almacene la nota, luego haga la comparación y debe finalizar el ejercicio. Ok, voy a ejecutarlo nuevamente y voy a darle una nota que sí cumpla la condición de que esa nota que yo digite sea superior a 4.5 para que salga por la respuesta verdadera del condicional y ejecute las actividades que se encuentran ya definidas para este fin. Entonces, menú, ejecutar, sale la pregunta, nota promedio, y voy a digitar 4.8. Una vez le dé Enter, una vez presione Enter, entonces nota equivaldrá a 4.8 o almacenará 4.8, 4.8 mayor que 4.5, es correcto. Me debe solicitar la edad, entonces voy a darle Enter, pregunta cuál es su edad, es la frase o la pregunta que está en este romboide con flecha hacia afuera, que es para que se presenten mensajes, y a continuación está el cursor solicitando que ingrese un dato para la edad. Vamos a suponer que tiene 10 años, entonces digitaré 10 y luego el auxilio debe ser igual a 10 por 2000, es decir, el valor del auxilio debe ser 20.000. Entonces, se calcula el auxilio, edad, que digité 10 por 2000, 20.000, y como último, valor del auxilio igual, coma, outs, y outs ya dijimos que calcula 20.000. Una última verificación en la que también la nota va a ser, la nota informática va a ser 5.0, entonces 5, si nota equivale o almacena 5, 5 mayor que 4.5 es cierto, me va a preguntar la edad. Una última comprobación para aclarar que si la nota es 4.5, también saldrá por la respuesta negativa del condicional. Entonces, supongamos que la nota es 4.5
nota 4.5, entonces acá la pregunta se lee 4.5 mayor que 4.5, no. 4.5 no es mayor que 4.5, por lo tanto tampoco realizaría ninguna actividad porque la respuesta es no y saldría por el flujo del diagrama, saldría por la parte negativa de la condicional.